¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Supongo que ya os habéis dado cuenta de que estoy en otra habitación, en otro habitáculo. Y debo decir que esta, estéticamente, cuidadete, cuidadete, que tiene buena pinta, ¿eh? Ya llevaba demasiado tiempo en la otra habitación, me tocaba cambiar, pero debo decir que esta me gusta mucho. De verdad, me gusta mucho cómo ha quedado y quizás cabe la posibilidad de que dure aquí más de 6 meses. Quizás 7 incluso, fíjate lo que te digo. ¿Auronplay en una habitación más de 6 meses? Bueno, la casa por la ventana, baby. ¡Vámonos! Pero bueno, no quiero hablar mucho más de la habitación porque me gustaría hacer un vídeo enseñándola y tal. Así que si a vosotros también os gustaría, escribídmelo. Antes de empezar con el vídeo, voy a hacer algo que me habéis pedido mucho y creo que nunca he hecho, y es enseñaros al gato y hablaros un poquito de él, porque realmente lo he sacado por momentos, pero nunca me he dedicado a hablar de él un minuto. Ahora vengo, voy a por la bestia negra. No voy a hablar muy alto, porque si hablo muy alto le agobia y se asusta. Este es Don Gato. Ya hace 5 años que tengo a Don Gato y debo decir que este gato es una maravilla. Y un dato muy interesante es que es muy grande. O sea, es enorme este gato. Esto parece una pantera. Es súper grande. Mira cómo mira. Es curioso como con el paso de los años los gatos se han vuelto una moda, ¿no? Ahora todo el mundo quiere un gato. Y un gato no es un juguete, un gato no es para sacarle 4 fotos para el Instagram y luego dejarlo tirado y no hacerle caso en todo el día, ¿no? Hay que hacerle caso, hay que darle cariño y hay que darle mucho amor. Y mucha gente me pregunta qué le doy de comer al gato para que esté tan grande. Aquí os dejo una foto del gato donde se puede apreciar la bestia que es. Y realmente no es por lo que come, por lo que está tan grande. Simplemente, pues mira, ha salido grandullón, pero no es por lo que come. Pero bueno, ya que mucha gente me lo pregunta, pues os voy a enseñar qué es lo que come. Por una parte le doy la croqueta de toda la vida, el alimento seco. Yo le doy marca Royal Canin porque es la que come desde pequeñito y es la que le gusta. Que por cierto me puse en contacto con la marca Royal Canin y les dije, oye, voy a hacer un vídeo enseñando un poquito al gato y también su comida, y resulta que es de vuestra marca lo que come. ¿Os interesa que hagamos algo? Y me han propuesto un sorteo. Y luego por otra parte también le doy alimento húmedo, que son estos sobrecitos que son como una gelatina. Le das un sobre de estos al gato y se vuelve loco. Y además es bueno para el gato, tiene un montón de propiedades. Esto ayuda a la salud bucal del gato, a la salud urinaria y lo hace más sexy. Bueno, esto no, pero un poco sí. Ah, y si tienes gato te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque va a haber un sorteo guapo. En fin, basta de hablar del gato, que ha tenido más protagonismo hoy que en los últimos 5 años. Y vamos a por el vídeo de hoy. He estado revisando un poquito mi canal y he visto que hace más de un año que no hago un Los Consejos de Auron. Y es algo que también me habéis pedido mucho, así que vamos allá. ¿Sabéis en qué consiste, no? Hago una recopilación de posts de cosas absurdas que ha puesto la gente por internet, ya sea en YouTube, en foros o donde sea. Hola, soy Amaya, tengo 25 años y me gusta mucho el jamón. Bonita presentación, es muy importante, es muy interesante saber que te gusta el jamón. Oye, igual no estoy a la moda y es una nueva manera de presentarse, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me llamo Raúl. No me gustan las alcachofas, pero me gustas tú. Mi marido es algo mayor que yo, tiene 34 años y ahí viene mi problema. Cuando vamos por la calle se nota mucho la diferencia de edad y quiero saber si existe algún producto para hacerme más vieja. Me echo cada mañana aceite de coche en la cara para ver si envejece, pero al contrario, me hidrata la piel. ¿Algún consejo? Bueno, la locura para empezar, la locura. Pero ¿cómo te echas aceite de coche en la cara? Pero es que lo peor es que dice que el aceite le hidrata la piel y le favorece. Os lleváis 9 años, la diferencia de edad tampoco es abismal. Igual el problema es de tu marido, ¿no? Que con 34, que creo que tiene, está hecho polvo. Igual tu marido tiene una cara de sepia a la brasa
que no puede con ella y aparenta 84. El problema a lo mejor es suyo. Dile a él que se eche cremas antiarrugas y se cuide la cara sepia esa que tiene. ¡Oa, Auron! ¡Oa, Dieguito! ¿Qué tal? Soy suscriptor tuyo desde hace varios años y quería felicitarte por tu trabajo. Gracias, Diego. Eres el mejor, te quiero. Pero tengo una pregunta. ¿Eres así de feo por naturaleza? ¿O te maquillas para serlo? Porque vaya cara de mechero que me llevas, chaval. Sigue así, fiera. Pues nada, oye, otra cosa más que añadir a la lista después de puto gordo, cara mazapán, cara resacausa, pantano, ahora soy cara mechero. Ojo con este porque sinceramente no sé qué pasa. Hace unos meses que estoy saliendo con un chico. Estoy muy enamorada de él. Es atento, simpático y amable. La relación ha ido tan bien que ya estamos viviendo juntos. Los primeros días, bien. El problema viene cuando de vez en cuando se encierra en la habitación y empieza como a decir frases en latín y dar palmadas y golpear paredes. Después sale y sigue con su vida tan tranquilo. Le he preguntado y dice que no sabe de qué le hablo, que estoy loca. Lo hace cada noche, estoy muy perdida, no sé qué hacer. A ver, para empezar, primero dices que lo hace de vez en cuando y luego cada noche. Una cosa u otra, pero bueno, vamos a dejar eso aparte. A ver que yo me entere, dices que con tu pareja estás muy bien, todo perfecto, correcto, pero de vez en cuando él se encierra en la habitación y empieza a decir frases en latín, a dar palmadas y a golpear paredes. A ver, yo no soy ningún experto en dar consejos de pareja, no soy un consejero matrimonial, pero muy normal no es. Muy normal no es. Tú imagínate entrar en la habitación, ¿vale? Abrir la puerta y ver a tu novio, a tu amor, hablando en latín. Nocturnos mandum tempus. Nocturnos mandum tempus. Golpe en la pared también, importante. Lo siento, pero no te puedo ayudar. No sé cómo te puedo resolver esto. Igual está haciendo una invocación, está invocando algo, las ganas de estar contigo. No, lo siento, lo siento. Seré claro, mi gato es un mierdas, me odia, se dedica única y exclusivamente a orinar en mi ropa. Somos 5 en casa y a los demás todos son besos y caricias, pero a mí me hace la vida imposible. El otro día me dejé el iPhone en el sofá y le pegó una meada encima impresionante. Incluso cuando no estoy en casa, entra en mi habitación y me tira todo al suelo. Solo me lo hace a mí. ¿Cómo puedo llevarme bien con él? Puede ser que el gato te haya pillado manía por alguna razón, ¿no? A saber que la has hecho. Porque los gatos son rencorosos, ¿eh? Yo cuando era pequeño y vivía con mis padres teníamos un gato en casa y yo, como era pequeño, pues le cogía una pata, le tiraba, le cogía el rabo, se lo tiraba y el gato no me podía ni ver. Me tenía muchísimo asco, y con razón. Pero si tú no le has hecho nada, puede ser que tengas un olor que al gato le guste mucho, ¿no? Que huelas así un poquito a bacalao, ¿sabes? A bacalao en su salsa y el gato diga, joder, qué pasada, ¿no? Si hueles así un poquito a pescadillo a la brasa, ¿no? Pues igual el gato dice, hostia, qué guay este tío, ¿no? Vamos allá. Dúchate un poquito. Estoy enamorado de una chica de mi trabajo, pero ella la verdad es que no me hace mucho caso hasta que el otro día le expliqué un chiste y me sonrió. ¿Significa eso que es mi novia ya? Joder, cómo la quiero. No sé si reírme o tener miedo, porque esto es un poco raro, ¿eh? Porque se haya reído ya es tu novia, automáticamente. Van dos y se caen en medio. Te ha hecho gracia. Ahora eres mi novia, vamos a casarnos. En este tipo de vídeos siempre hay un mensaje que es la obra maestra. Vamos con él. Mi novia se quiere presentar a los castings de la nueva edición de Operación Triunfo. Para el que no lo sepa, es un talent show donde la gente pues va a cantar y gana el que mejor canta. Alguien que está considerado como el hombre más inteligente que jamás existió. Y no sé cómo decirle que canta como el motor de un Boeing 777 ruidoso y te echa para atrás. Yo obviamente quiero apoyarla, porque la quiero, pero joder, es que canta muy mal.
pero mal de verdad. Parece un perrillo cuando sin querer le pisas la pata. Es horrible. Y a veces me dice, mira, escucha, cariño, a ver qué te parece esta canción. Y me canta y se me revuelve el estómago. De verdad, prefiero ser torturado en Pakistán que escuchar esos sonidos. ¿Cómo se lo puedo decir con calma y sin que se ofenda? Yo creo que con que no le digas nada de lo que has puesto en este mensaje, todo irá bien. A ver, es tu pareja, hay confianza, le puedes decir, oye, cariño, mi opinión es que el canto, lo que viene a ser cantar, yo creo que no es para ti, cariño. Tú no lo acabo de ver. O también puedes escoger la opción de cargarle el muerto al otro, ¿no? Llévala a los castings de Operación Triunfo, de donde sea, y que allí mismo le digan, oye, chica, vete por favor, cantas muy mal. Pero sobre todo no le digas que prefieres ser torturado en Pakistán que escucharla cantar. En fin, yo creo que hasta aquí el Consejos de Auron de hoy. Si alargo mucho esta sección me peta la cabeza, me la tengo que tomar con calma. Y por cierto, aquí abajo os dejo un enlace en el cual si entráis y participáis podéis ganar un año de comida para vuestro gato mixta, es decir, alimento seco y húmedo. En conclusión, si quieres comida para tu gato durante un año de forma gratuita y además comida buena, entra aquí y participa. Y si queréis que de aquí un tiempo vuelva a hacer otros consejos de Auron, déjate un like que yo lo vea ahí bien fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.